Instituto Profesional Educativo de Chiapas, IPECH, les extiende una cordial bienvenida a este diplomado en tanatología clínica, intervenciones y procesos profundos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta masterclass sea algo que ustedes puedan adquirir conocimiento y posteriormente también ponerlo en práctica en su vida cotidiana con sus pacientes, no olvidando que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta y podemos resolverlo entre todos como una comunidad bastante bonita, podemos hacerlo. ¿Sale? Aquí todos estamos para aprender, todos estamos para poder aportar algo para nuestra vida propia y para la ayuda especial a las personas que lo necesitan. Nuestra ponente del día de hoy es la maestra Elizabeth Orozco Rivera, es psicóloga clínica, pero su especialidad es en terapia sistémica. Por lo pronto ahorita está trabajando en la Cruz Roja de Puebla. Ella asiste en ese espacio de trabajo. También está trabajando con varias instituciones en línea en toda la República. Tiene un área en especialidad infantil y entonces es alguien capaz de poder dar esta ponencia el día de hoy. Así que agradecemos mucho su participación, licenciada Elizabeth Orozco, y es de usted el tiempo. Que tenga una excelente ponencia. Gracias, muy buenos días. Pues sí, agradezco a todos el hecho de que se hayan tomado el tiempo para estar en este espacio y en este lugar. Estamos aquí, si bien para aprender, pero no únicamente lo que yo les voy a exponer, sino también de manera recíproca, ya que considero que nosotros como psicólogos estamos en continuo aprendizaje. No lo sabemos todo, pero sin embargo siempre estamos en este punto o en este punto de lanza, aprendiendo, siempre con hambre de aprendizaje. Todo lo que aquí vamos a ver, obviamente no se queden con eso. Siempre mi recomendación es investiga, indaga, ve más allá de lo que podamos estar nosotros viendo. Pues bienvenidos todos este día. Gracias por su pertenencia. El día de hoy, pues vamos a ver lo que son intervenciones y procesos profundos. Vamos a ver este temario. Vamos a abarcar lo que es el duelo, procesos de duelo, el paisaje emocional del duelo, el duelo y la salud, duelo en adolescentes, duelo en adultos mayores, aspectos éticos de la práctica del duelo, el duelo por suicidio, autolesión, el burnout y qué es tanatología y los profesionales en la tanatología. Pues bien, esperemos que nos dé tiempo a todo esto. Y siéntanse con la libertad de poder levantar la mano en algún momento, de hacer preguntas o incluso también de aportar sus conocimientos. Repito, es esto lo que a mí me gusta trabajar, es de manera interactiva, siempre en esta parte de apertura de aprender. Entonces veo que tengo bastantes colegas. Colegas, por favor, si en algún momento también me desean aportar, bienvenido, muchas gracias. Agradezco también la experiencia y pues adelante. Vamos a empezar. ¿Qué es el duelo? Y bueno, me gustaría aquí, por ejemplo, que, no sé, licenciada María Trinidad, fuera tan amable de ayudarme con la lectura. Dice, el duelo es ese estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona amada o algo significativo para nosotros, asociándose a síntomas físicos y emocionales. La pérdida es psicológicamente traumática en la misma medida que una herida o quemadura, por lo cual siempre es dolorosa. Necesita un tiempo y un proceso para volver al equilibrio normal. De Gracias. abajo viene como una imagen que no alcanzó a Ujú. ver. Dice, cada duelo es diferente Ah, ok. y la necesidad de cada uno son únicas. Y esto me gustaría que lo tuvieran presente. Estamos un poco acostumbrados a que cuando hay una pérdida, les digo yo, hay que desgarrarse las vestiduras y llorar y gritar y todo esto, y está bien, pero eso no quiere decir que sea una regla. Incluso hay personas que se van a quedar bloqueadas en este momento en que se entera del fallecimiento. Entonces, aparte de todos los procesos que van a ir viviendo, que a continuación los vamos a ir viendo, también suelen quedarse pues así, sin lágrimas, sin llantos,
Y de repente me decía una paciente, y es que ¿dónde está la llave para que yo llore? Me siento ingrata por no llorarle. Entonces, con tranquilidad, cada uno de nosotros, los seres humanos, si bien somos diferentes y bastante complejos, el duelo no es la diferencia. También en el duelo vamos a vivirlo y a procesarlo de diferente forma. Aun cuando, un ejemplo, seamos 5 hijos y el que fallece es el padre, cada uno vamos a vivir y a transitar el duelo de manera diferente, ya que esto depende de la relación que tuvimos con nuestro padre. De ahí es donde va a venir este parte de dolor. No es que no nos duela, sino simplemente lo vamos a vivir de manera diferente. Ahora, el duelo es la respuesta normalmente natural y es adaptativa y se produce ante la muerte de la persona querida. Reitero, depende de los lazos que nosotros tenemos con nuestros seres amados, es como vamos a vivirlo. Ahora, para intentar asimilar la pérdida, también es aceptar la ausencia, manejar todo este cúmulo de emociones que van a ir brotando, si no bien en el momento, sí al paso de los días. Son sentimientos contradictorios, diversos, y todos ellos van elevados intensamente y aprender, ¿qué crees? A sobrevivir con ellos. Ay, Cuando Elizabeth. alguien vive, perdón, cuando alguien fallece, ¿qué pasa? Dicen, no le llores, porque a él no le gustaría verte llorar. No, o sea, por favor, déjenlo que llore, déjenlo que transite su tiempo, su espacio, que tenga que vivirlo, todo el proceso. O sea, no es cuestión de que no llores porque el que falleció no hubiera querido eso. Simplemente es llorar por la ausencia, por lo físico. Y muchas veces también por esta parte que no dijimos en su momento. En ocasiones quedan truncadas esas palabras porque a lo mejor estaba yo enojado con mi hermano y porque no se lo dije, porque a lo mejor me peleé con mi papá, pero tampoco le dije que pues que lo perdonaba o que no era para tanto, no sé, ¿no? El duelo es una actividad y un conjunto muy diverso de respuestas emocionales cognitivas, funcionales y conductuales que de manera van a ir variando de intensidad durante todo lo que es el proceso del duelo. ¿Ok? Ahora, entendiendo el duelo, es una experiencia compleja y multifacética que abarca una variedad de emociones y pensamientos y sensaciones físicas, porque también nos va a doler el estómago, porque también nos va a doler la cabeza, porque también vamos a sentir ese dolor en el cuerpo, porque vamos a sentir debilidad en las piernas. O sea, no nada más es cuestión emocional, también es mental, también el hubiera y si yo no hubiera, por ejemplo, en el caso de los que fallecen en un accidente, ¿no? Y a lo mejor en la mañana se peleó la esposa con el esposo y resulta que a las pocas horas le dan la noticia de que ya falleció. Y entonces dicen, si yo no hubiera peleado con él y si yo no le hubiera dicho, ¿no? Pero es esa parte donde, pues muchas veces no sabemos si sea la última vez que veamos a nuestro familiar, a nuestro ser querido. Ahora, algo que quiero que te quede muy claro es que duelo que no se habla es duelo que no se cura. Hay personas que callan el duelo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, ahora con el COVID, muchas personas no dijeron que fallecieron por COVID, sino que fallecieron por una neumonía, que fallecieron por un paro cardíaco, en fin, ¿no? Por varias circunstancias. Cuando hay un aborto, ya sea provocado o espontáneo, también es algo que se calla en las familias y que con el tiempo también viene a dar resultados dentro de ellos. ¿Por qué? Porque se sienten culpables, porque a lo mejor sienten que fueron malas madres, no cuidaron el embarazo y entonces suelen quedarse callado con eso. Suicidios, ese es otro tema que también veremos más adelante y que muchas veces también las personas tienden a callar el suicidio. Y es ahí donde pues obviamente empieza todo este calvario con las personas, ¿vale? Y vamos a empezar a ver el proceso del duelo. Dentro del proceso del duelo vamos a encontrarnos con la negación y nos Ay, dice que la negación, perdón, profesora, el duelo no solamente se enfoca en la parte de las personas, ¿cierto? O sea, también cierto, abarca más no, áreas. Y así es. aquí, ok, aquí nada más estamos enfocados en la parte personal. No,
No, no, no, no. El duelo es exactamente eso, la pérdida. Puede ser, Exacto. de hecho, nosotros como personas vivimos microduelos. En el ejemplo, cuando tú cambias de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa o de la prepa a la universidad, son microduelos. ¿Sí? Ajá. Una pérdida de relación, ya sea noviazgo o sea matrimonio, incluso pérdidas económicas, algo tan tangible como lo que está pasando ahorita, ¿no? Toda esta parte de, si no mal recuerdo, creo que es Canadá, los incendios que hubo, toda esta pérdida física de las casas, ese recuerdo que hay en las casas, el que yo nací aquí, el que aquí nacieron mis hijos, todos esos recuerdos se vuelven pérdidas también. El duelo no nada más es personal, sino también es cuestión económica, es cuestión también incluso hasta de cortes de miembros. Se vive un duelo. Ok. En lo que es la salud, el duelo en la pérdida de salud. Por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencia renal, cuando pierden la salud y están de alguna manera condenados a esta fase donde tienen que estar con el RC, entonces ahí también eso es un duelo de pérdida de salud, la pérdida de la casa. Bueno, es más, microduelo quieres, olvida el celular. ¿Y qué Ok. crees? Te regresas en fa, ¿no? Porque dices, no, o sea, como que la vida ya no es lo mismo sin celular. Entonces, sí hay una gran gama en el duelo, ¿vale? La pérdida de la infancia, cuando vas cambiando también de la infancia a la adolescencia, también es un microduelo. Entonces, el divorcio es otro tipo de duelo. Hay varios duelos, los cuales iremos abarcando a través también de este diplomado y pues ahora sí que poco a poco. ¿Vale? Gracias. A sus órdenes. Bueno, ya hablamos de las fases. Antes de empezar en esto, quiero decirte que no es necesario vivir A, B, C y D. No. Muchas veces nos vamos, incluso hay personas que se quedan en la pura fase de la negación, hay otros que no, hay otros que van a ir avanzando, obviamente, y hay otros que se quedan incluso en el enojo. Maestra. ¿Vale? Entonces, no es estacionario. Esta parte que está usted comentando es bien importante porque muchas veces demeritamos o denostamos en el otro las pérdidas que no entendemos. Usted que decía, por ejemplo, del celular, que a mí me pasó ahorita lo de la pierna, por ejemplo. Ay, no te preocupes, o sea, estás bien, nada más te lastimaste una pierna, no va a pasar nada. Pero el valor simbólico que yo le doy al hecho de movilizarme, por ejemplo, es la parte que a mí me duele. Y a veces en ese afán, y lo digo porque hace muy poquito, el sábado precisamente murió la mamá de un compañero, es la otra parte que también usted decía. El doctor, sí, en esta situación de estoy recibiendo a las personas dolientes, etcétera, etcétera, el doctor muy estoico, que lo comentamos el miércoles precisamente. Y entonces no faltó porque lo escuché de algunas personas. Es que bueno, ya estaba resignado, ya sabía lo que iba a pasar. Y no, el miércoles el doctor se desbarató literalmente. Me decía, maestra, el esfuerzo impresionante que tuve que hacer, porque pues en ese momento las personas me venían a acompañar. O sea, yo no sé de dónde sacó ese valor, honestamente se lo comento, me impactó cuando me lo comentó, pero esa necesidad, y bueno, es que venía gente a visitarme, el doctor tiene un puesto importante aquí en algunos lados. Entonces, era esa parte, ¿no? Puse por delante la parte, ¿cómo me dijo? La parte de la persona administrativa, no sé cómo, algún nombre, y dónde dejé al que lo. Entonces, también esa parte, y llegó otro compañero, curiosamente, todo tiene que ver con diosidencias, ¿no? Se muere su perrita, se murió el sábado, y llegó mal a visitarnos, tuvimos una reunión de maestros, y ella se veía mal. Entonces, ¿qué pasó? Pues se murió mi perrita. Ay, no te preocupes, ya te compraron, ya compraste uno, no pasa nada, ya estaba viejita, quien la conoce un poco mejor. Y de repente esa parte, ¿no? De meditar en el otro ese dolor o exigirle al otro una forma de manifestar su dolor, es lo que precisamente hace que tengamos que estar en estos procesos de preparación para poder nosotros hacer ver a las otras personas que el duelo finalmente pues implica con lo que empezamos la clase. La implica la pérdida, y la pérdida tiene que ver con el valor que le damos a eso. Y una disculpa por extenderme tanto, gracias. No, está perfecto, muchas gracias. Cierto, en el caso del doctor, pues obviamente estaba viviendo
quiero pensar, no lo conozco, un duelo anticipado, ¿no? Porque ya sabía previamente de la enfermedad, ya sabía, entre comillas, lo que se iba a desencadenar. Sin embargo, aunque este duelo anticipado, no hay manera de esquivarlo, no hay manera de no vivirlo, no hay manera de no atravesarlo, ¿no? Incluso nosotros como psicólogos, como médicos, como toda el área de salud, por mucha preparación que tengamos, por muchos documentales y todo esto, como seres humanos estamos condenados a transitar el duelo sí o sí, ¿no? Y cierto, ¿no? Qué bueno que también tocó esta parte de nuestras mascotas. Muchas de las ocasiones se vuelven parte de la familia, son nuestros compañeros, son nuestros perrunohijos, como les llaman, ¿no? Y entonces también se vuelven parte de la familia y también vamos viviendo esta pérdida cuando ellos no están y nos pasa lo mismo, ¿no? La negación, la ira, toda esta parte de estar que no es cierto y porque a mí, y es que no estaba tan viejita, y porque a final de cuentas les digo yo, ¿quién mejor que llegas y te mueve la colita o te sonríe? Porque pareciera que no, pero también te reciben, ¿no? Y la pérdida de salud, en el caso ahorita de usted, bueno, que gracias a Dios es transitoria, pero sin embargo, como dice, no hay que quitarle ese peso, no hay que quitarle ese interés, porque a final de cuentas no es fácil tampoco tener esta parte de inmovilidad. Máxima que somos personas muy activas, ¿no? Entonces es como de, estoy en la cama, si no fuera por esta pierna. Y aun cuando lo entendemos médicamente que es necesario esta parte de estar en convalecencia, la mente y el corazón a veces no, se oponen, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, licenciada, por la aportación. Y bien, entramos a la negación y la negación no es solamente una defensa temporal para el individuo, representada por frases como me siento bien, esto no puede estar pasando, no a mí. Claro que es mentira. Ay, no es cierto, hace ratito hablé con él, ¿no? Y de ahí nos vamos al enojo. Y en el enojo, pues obviamente vamos a entrar en esta parte en que el enfermo se revela contra la realidad. Y ahí es donde decíamos, por ejemplo, las personas de RC, es como de, pues va a tener que estar dializado, esto, el otro, ¿no? Y entonces como de, o sea, no. Y si a eso nos vamos, también, por ejemplo, los familiares. Los familiares nos ha tocado decir, no, es que son unos inútiles, es que esto no es verdad. Allá en Cruz Roja hubo un caso de una señora que dijo, es que si a mi esposo lo dializan, yo me mato. Wow, ¿no? Estaba la señora ya tan estresada, había llegado a un nivel tal de estrés, lo que llamamos nosotros el burnout, ¿qué crees? O sea, dijo, una más, tomar el curso, que se les manda un curso precisamente para la dialización, está casi 24/7 con ellos, se vuelven como su sombra, dejan de vivir, dejan de ir a fiestas, dejan todo, porque hay que dializarlos en ocasiones cada 4 horas, dependiendo también ahí de lo que el doctor indique, pero normalmente es cada 4 horas. Y entonces, pues ya no te puedes ir con la comadre, ya te tienes que quedar ahí a ver a tu esposo, ¿no? Y entonces aquí es esta parte donde entra el enojo, el por qué yo tengo que ser la que lo vea. ¿O por qué yo como hija tengo que estar aquí si a mí no me corresponde? ¿No? Es esta molesta o están todos molestos, todos incómodos y que nada les va a parecer en ese momento. Van a recordar su estado recordar su estado, le inunda de enojo y rencor y a veces se necesita de estar de esta fase para poder aceptar la condición. Y aquí entramos a negociación y depresión. Esta parte donde empezamos a negociar, ¿no? Cuando le empezamos incluso a decirle a Dios, mira Dios, es que si tú haces que él no se muera o que no pase algo más grave, te prometo que voy a ir a misa todos los días, te prometo que voy a ir a la Basílica de México de rodillas. O sea, tantas negociaciones que hacemos con Dios para evitar esta parte de darnos cuenta y de aceptar que la persona ha muerto. Entonces empezamos con esta parte de Dios, déjame vivir al menos para ver a mis hijos graduarse,
¿no? En el dado caso que tú seas el que esté próximo. Incluso a lo mejor en ese momento empiezan a pedir perdón, empiezan a decir, es que me falta hacer esto, me falta hacer el otro, es que no he hablado con mis hijos, es que no he hecho, por favor, mira, si yo me alivio, te prometo que voy a hacer las paces con mi mujer o con mis hijos, o voy a ir a buscar a mi mamá, no sé, según lo que tengan que hacer, ¿cierto? Igual, por ejemplo, en el lado de los hijos. Había un señor que ya se le había declarado cáncer. En el momento que se le iba o se abrió para cirugía, pues obviamente ya estaba cundido, ya no había caso. Se le vuelve a cerrar, se habla con la familia y aquí es donde ellos empiezan a, pues, a decir, no, pues es que yo a mi papá le debo dinero y nunca se lo pagué, es que yo me quedé con la casa, es que yo me peleé con él y así. Entonces, esta parte donde obviamente estaban en el no, no, no es cierto que va a pasar esto. No, 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 por favor, que no pase porque yo todavía tengo muchas deudas con él, muchas cosas que hacer. Y empezaban a negociar, ¿no? Esta parte. Y bueno, afortunadamente el papá ya tenía todo previsto y para él, de hecho, ya lo sabía tiempo antes, mucho antes, y ya había hecho varias cosas para dejar todo en orden. Entonces, a eso me refiero con la negociación, ¿no? Queremos evitar pasar por este dolor. Y bueno, de ahí pasamos a la depresión. Durante esta cuarta etapa, las personas que están viviendo un duelo o muriendo empiezan a tener conciencia y a comprender lo que está ocurriendo. Debido a esto, el individuo puede volverse silencioso, rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. Aquí yo me atrevería otra vez a mencionar a las personas con cáncer. No es recomendable intentar alegrar a una persona que está en esta etapa. Es un momento importante que debe ser procesado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú ya sabes que vas a morir? ¿O qué pasa cuando te dicen, ¿sabe qué? Ya no hay remedio, ya nada más esperemos a que pase, ¿no? Y empieza esta parte de la depresión, empieza este llanto callado, este llanto silencioso, falta de contacto con los demás, estas faltas de ganas de hacer y a veces hasta de hacer lo que nos gusta. Es como que entramos en un pequeño capullo, les digo yo. Entramos en un capullo para la preparación y muy probable salga una hermosa mariposa y a eso me refiero a trascender, pero muy probablemente en otras ocasiones no. Y queda mucha gente sumergida en esa parte de la depresión, en esta parte de la pérdida, en donde incluso llegan a hablar con sus difuntos, llegan incluso a decirle, oye, ¿cómo ves? Fíjate que los niños hicieron esto. Yo creo que les voy a castigar. ¿Verdad que estás de acuerdo conmigo? Ma, es que hoy me fue de la patada. Me hubieras visto. Me gritó mi jefe, esto, el otro. Entonces, es esta parte en la depresión en los que ellos ya no se bañan, ya no comen, ya no salen, no conviven, no hay nada. Es como si pararan el tiempo. Es como si en ese momento todo hubiera acabado, ¿no? Y es cuando yo les digo a mis pacientes, ¿qué manera tan más significativa podrías encontrar de resignificar la vida de esa persona que amas? Para ustedes, ¿cuál sería esa parte? ¿Cómo resignificarían este duelo? Y no nada más hablo del personal, a lo mejor de pareja, a lo mejor de salud, de la pérdida de una mascota. ¿Qué manera sería para ustedes resignificar la ausencia de este ser humano? Tenemos una manera de resignificar, viviendo. Adelante, licenciada María Trini. Yo creo que por la cara que pusimos todas, incluyéndome, creo que es la pregunta más difícil que nos pueden hacer, creo yo, ¿no?
De pronto se me vinieron a la mente, pues obviamente la muerte de mis padres, que es lo más cercano que he tenido. Y sí, como comenta la compañera, o sea, finalmente, pues ahorita después de muchos años recuperar, y de hecho lo hago, por ejemplo, este, las enseñanzas que me dieron, lo que me dejaron, saber que de alguna otra manera, y bueno, esa es mi creencia, pues ellos continúan junto a mí y me han dejado muchas cosas con las que sigo viviendo. Encontrar incluso en mis hijos de pronto gestos o de pronto acciones, formas de ser. Híjoles, es impresionante que habiendo perdido a sus abuelitos tan pequeños, mi hijo se parezca tanto a su abuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces es esa parte estuviste, la presencia sigue de una manera diferente y que de esto de alguna manera pues siempre me están acompañando. Digo, esa es la parte como yo creo, esta parte de resignificar. Perfecto, claro, a base de los recuerdos, a base también de esto, de encontrar, ¿no? En sus caritas de sus hijos, esos gestos o incluso a veces frases también en nuestros seres amados, ¿no? Que dices, ah, esto lo decía mi mamá, wow, ¿no? Entonces, así es como vamos a significar. Así es, Tere. Resignificar la vida, ¿no? Vivirla es hacer lo que ellos ya no pueden hacer. Es resignificar todo aquello que nos enseñaron, los recuerdos, los gestos, las acciones. Es aprender a vivir con la ausencia de nuestro ser amado, ¿cierto? Incluso hasta de nuestra mascotita, ¿no? El decir, ah, bueno, ahora voy a caminar, voy a ir a salir a pasear yo, voy a hacer esto por mí, porque, ¿qué crees? Aún estamos vivos. Y la manera, desde mi punto de vista, más hermosa de resignificar, de honrar a nuestros muertos es viviendo. Y no te pido que vivas de la noche a la mañana porque entiendo que muchos acaban de perder sus familiares. Tómate tu tiempo, el necesario. Y cuando ya estés listo, cuando ya estés lista, vive. ¿Vale? Gracias por sus participaciones, gracias por también los que escribieron. Y bueno, y finalmente llegamos al proceso de la aceptación. Aquí es donde se comienza a sentir cierta paz y se puede estar bien solo. Y solo creo que a veces tenemos esa palabra un poquito menos, no tan favorablemente identificada, ¿vale? Y obviamente no se tiene tanta necesidad de hablar de hablar del propio dolor. La vida se va imponiendo y además los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer. Sí desaparecen, sí, pero yo no le diría desaparecen, yo creo que más bien se suavizan, porque con el tiempo una canción, un aroma, una frase te vuelve a traer ese recuerdo. Pero lo que se espera en esta parte de la aceptación es que ese recuerdo llegue a ti de una manera menos dolorosa, más dulce. Y ahí es cuando decimos, está la aceptación. Porque mientras el paciente hable con lágrimas en los ojos, con recuerdos que le duelan, con aromas que le calen, aún no hay la aceptación. Cuando tú ya hablas de esta persona que perdiste o de esto que hayas perdido, el trabajo, que ya te jubilaste, porque la jubilación también es esta parte, ¿no? Es un duelo. Muchas veces nuestros jubilados, y lo vamos a ver ahorita en el tema de la vejez, también es un duelo. Entonces, toda esta parte también la vamos a ir viviendo, ¿ok? Ahora, hablamos del paisaje emocional del duelo. Y aquí, ¿quién gusta ayudarme, por favor, con la lectura? Yo ayudo. Adelante, muchas gracias. Dice, el paisaje emocional del duelo. Es un tapiz complejo
en el que se entrelazan y cambian distintas emociones con el tiempo. El impacto inicial de una pérdida suele manifestarse como conmoción, negación o insensibilidad, seguido de intensas oleadas de tristeza que muchos asocian con el duelo. Dice, la ira dirigida a las circunstancias, al destino o incluso a la persona fallecida puede surgir como una respuesta natural a la injusticia de la pérdida. La culpa que surge de los remordimientos o de los problemas no resueltos también puede desempeñar un papel importante. Ok, gracias. ¿Qué te suena esta palabra paisaje emocional? Y ya nos dieron un poquito de las pistas porque ya estamos hablando de la ira, de la culpa, ¿no? Y entonces aquí, pues obviamente, esta parte, pues nos va a hablar también de todo este cúmulo emocional que vamos a ir encontrando en este proceso de duelo. Y nos va a salir desde la tristeza, desde el enojo, pero también va a haber una respuesta física y psicológica del duelo, en el que vamos a encontrar, obviamente, fatiga física es como, me siento muy cansado, ¿no? Cambio de apetito, probablemente incrementa el apetito o probablemente disminuya el apetito, ¿sí? Dependiendo, obviamente también ahí depende mucho de la persona. Hay personas, por ejemplo, que cuando están en un proceso de, no sé, de exámenes, comen, como por ansiedad, ¿no? Empiezan a comer, a comer, a comer, a comer. O no comen por este estrés. Entonces, aquí pasa lo mismo con el duelo. Hay personas que de alguna manera, y creo que la mayoría de los mexicanos, nos han enseñado a sustituir a las emociones con la comida. ¿Qué pasa cuando llegábamos con la abuela, no? Su emoción, su amor era, ven, mira lo que guisé, mira, te doy esto, el otro, cumpleaños, el pastel, ¿no? La torta, en algunos estados le llaman, ¿no? O vamos a dar una vuelta, los helados. Entonces, normalmente todo lo asociamos con los alimentos. Y aquí es donde el cambio de apetito es variable. En algunos puede ser ausente, en otros puede ser demasiado, ¿vale? El trastorno del sueño. También nos vamos a encontrar con esta parte de que no van a dormir adecuadamente o de repente a mitad de la noche van a despertar todos exaltados, ¿no? Así como de, ¿verdad que no es cierto? ¿Verdad que mi abuelita no se murió? Entonces es esta parte, ¿no? Que no vamos a dormir de manera corrida. O simplemente, por más que demos vueltas y todo, los pensamientos rumean y rumean y rumean. A lo mejor en un accidente vas a estar rumiando y si no le hubiera dado permiso y si no le hubiera permitido que se comprara la moto y si no lo hubiera dejado salir y si hubiera yo ido por él y sí, y es este rumear de pensamientos constantes donde estamos buscando respuestas a esto que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, ahí también van a entrar molestias somáticas como dolores de cabeza, dolores de pecho, ¿no? Incluso hay personas que cuando les das la noticia, lo primero que te dicen es, no puedo respirar, no puedo respirar. Es tan grande el impacto que empieza toda esta fase con ellos, ¿vale? Y nos vamos un poquito aquí. Dice, en medio de estas emociones tumultuosas, surgen momentos de aceptación y resiliencia. Estos momentos no necesariamente indican el fin del duelo, pero significan un paso hacia la integración de la pérdida de uno. Es importante señalar que no existe una forma universal correcta de afrontar el duelo y el recorrido de cada persona es único y válido. Un elemento común en la pérdida emocional y el consiguiente proceso del duelo emocional es el que desencadena, es un acontecimiento o situación que no está bajo nuestro control y que no lleva emociones como impotencia, incredulidad, frustración, desesperanza, incertidumbre y por supuesto la tristeza. Y aquí empieza esta cascada de emociones, esta cascada donde el duelo se hace más potente y me empiezo a adolecer de diferentes maneras, ¿vale?
Ahora, cada persona sufre el duelo de manera diferente y es algo muy personal que depende en gran medida de la forma de gestionar las emociones. ¿Cómo gestiono yo mis emociones? ¿Cómo las reconozco? ¿Cómo las manejo? ¿Vale? Y aquí podríamos un poquito a lo mejor hablar de esta parte de la inteligencia emocional, en donde tenemos que tener esta capacidad de autorreconocimiento de nuestras propias emociones para poderlas gestionar y en este momento poderlas manejar. Más sin embargo, eso no es por default. También déjame decirte que en un momento de como el que estás viviendo del duelo, créeme, las emociones empiezan a brotar de diferentes maneras, ¿no? La tristeza, el enfado, la culpa, me bloqueo, no lloro o no hablo, me quedo callado después de ser una persona demasiado extrovertida, tengo ansiedad, me siento sola, siento un vacío, me fatigo, siento una rabia contra lo que pasó, una impotencia por no poder haber estado ahí, el anhelo de volver a ver a la persona, de volverla a escuchar, de sentirla entre mis brazos una vez más, el alivio ante esto que estoy sintiendo, la confusión de no saber ni en qué momento sucedió, cómo es que se murió, cómo es que no me di cuenta, y hablando de las personas que se suicidan, cómo es que no me di cuenta que estaba a punto de arrancarse la vida mi hijo, mi hermano, mi esposo, mi esposa, mi hijo pequeño, en qué momento descuidé a mi familia. Este miedo de ahora qué hago con mi vida, ahora qué hago con mi mundo, quién soy. Y si salgo a la calle y me pasa algo semejante, y si también me atropellan, y si ahora me quedo sola, este miedo a quedarme sola porque era la única persona que me entendía, que me amaba, que me acompañaba, que me cuidaba, que me protegía. Qué miedo da la vida en ese momento. Ese vacío, ese silencio en la casa, ese sonido que ensordece, porque ya no está mi ser amado. Y a esto es cuando nos referimos a este paisaje de emociones. Esto es lo que vamos a estar viviendo de manera diferente. Recuerda, no todos vivimos de la misma manera el duelo. Y aquí es donde hablamos del duelo y la salud mental. El duelo en personas afecta casi siempre significativamente a su salud mental de diversas maneras. Desde la depresión, porque el duelo prolongado puede desencadenar síntomas depresivos como la tristeza, la falta de interés, la falta de actividad, el disfrute, el cambio, el apetito, el sueño. La ansiedad, donde la preocupación constantemente es la pérdida y el miedo del futuro. Son muy comunes en el duelo y lo que desemboca en algunos pacientes es la ansiedad y el estrés. Y vamos con esta parte. Perdón, doctora, por agarrarla de ejemplo a la doctora Trini. Esta parte, ¿no? Esta ansiedad y esta estrés de que quiero agua, quiero, no sé, comida, alguna necesidad básica y me tengo que esperar a que alguien me la proporcione, ¿no? Tengo que hacer este pendiente en el trabajo. ¿Y qué crees? Dependo de otras personas. Entonces, ahí es donde está esta parte. Entra mi estrés y mi ansiedad porque yo estoy acostumbrada a hacer todo a mi ritmo, a mi tiempo y no hay quien me lo haga, ¿no? La depresión porque obviamente no es fácil verme en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque de alguna manera pierdo poder, pierdo control ante mis propias cosas que yo tengo que hacer y mis propias necesidades. Aislamiento social. Esta parte donde obviamente, por ejemplo, les decía yo a los pacientes de RC, fiestas, convivios, pues a menos que sean en su casa y aún así es incómodo porque tienes que estarles haciendo la diálisis, también entran en este aislamiento social. Algo tan factible que vivimos, la pandemia. Muchos entraron en depresión, en ansiedad, en aislamiento social y el ser humano somos sociales por naturaleza
Y el estar aislado, el no saber nada de mis familiares, no saber nada de mis amistades, el no poder acudir al trabajo, a la universidad, fue parte de este aislamiento social que vivimos también nosotros dentro de lo que fue la pandemia, ¿cierto? Y obviamente quiero decirte que me voy a ir ahorita un poquito ya más rápido, pero todo esto lo vamos a ir ahondando a través del diplomado, ¿vale? Entramos en los problemas de sueño, en los riesgos de duelo complicado, donde algunas personas experimentan esta parte tan intensa y tan prolongada en el que requieren un apoyo psicológico, donde hablamos ya de pacientes que no comen, no duermen, platican con la persona ausente, ya no les interesa, de hecho ya no tienen un sentido de vida, ya no hay un por qué vivo si ya mi mamá se fue, o si ya mi papá no está, o si ya no tengo a mi hijo, ¿no? Pierden el sentido de vida y entonces empiezan a alargarse el duelo. Y cuando pasa un año, 2 años, y esta prolongación del duelo se sigue extendiendo, obviamente ahí es cuando requerimos ya la ayuda de un profesional y requerimos a un psicólogo y muchas de las ocasiones hasta un psiquiatra, ¿vale? Entonces ahí es donde vamos a entrar en esta parte. El duelo en los adolescentes nos dice que la gestión del duelo en un adolescente, ay, perdón por mis perritos, pero alguien está pasando allá afuera, perdón. Ok, la gestión del duelo en un adolescente es particularmente por el momento vital y alta carga emocional en una época en la que además lidian con otras pérdidas. El fracaso amoroso, la pérdida de alguna amistad, por ejemplo, cuando se cambian de secundaria a prepa, hay mucha pérdida de amistad. Académico, cuando no se le tiene mucho estima a los profesores, pero también yo hablaría en este caso que se encuentran en esta etapa de transición en donde pasan de niños a adolescentes o de adolescentes a jóvenes, donde mi cuerpo está cambiando, donde me están saliendo los senos, donde me está saliendo vello púbico, donde me están creciendo bastante todos mis órganos, donde de alguna manera igual a lo mejor hasta recibo bullying porque ya se me ven los senos o porque no soporto este dolor por el crecimiento o porque me está cambiando el tono de voz o porque ya tengo vellos en las axilas. Entonces, toda esta parte también es donde comentábamos al principio, también son pequeños microduelos, son pequeñas pérdidas de a cómo estamos acostumbrados como adolescentes a vernos frente al espejo y de repente, ¡fum! ¡Wow! ¿En qué momento me empezó a salir la barba? Yo tengo bigote. Oh, me escucho más así, ¿no? Entonces, esta parte también adolece al adolescente. También es un microduelo. Ante todo esto, obviamente, vamos a ver lo que es una pérdida en la que podemos encontrar al adolescente con una actitud que tiende a no compartir las emociones que siente, normalmente se las guardan, a no mostrarlas por no querer ser diferente de los demás, a interpretarlas de diferente manera o simplemente a no mostrarlas por este miedo a ser vulnerables, a sentirse presionados por la sociedad también incluso o porque esta parte adulta no es muy aceptada todavía por el momento. Tal vez no lo necesite, pero tal vez sí me sirva. Ok. Por ahí tengo microfonito abierto, chicas. Échenme la mano. Y bueno, ¿qué crees? Algo bien fundamental en esta época. La cultura del like se ha instalado en los procesos de duelo y ha transformado la imagen de la muerte y sus acompañamientos. Esta parte donde las personas, el celular se ha vuelto una extensión de su mano. La muerte no ha escapado de la influencia de las redes. De hecho, ha ampliado su significado, generando nuevos modos de comportamientos y conductas en el tránsito de su proceso de adaptación individual y social. Ha creado en algunos casos novedosos y al parecer satisfactorios enlaces y contextos de participación virtual. No obstante, no se debe obviar que, de modelos paralelos, la visión desfavorecedora de su uso inadecuado coexiste en las personas que atraviesan un duelo. Se ha vuelto una extensión, vuelvo a lo mismo,
esta parte de los celulares, en donde pareciera que toda la vida depende de ello, ¿no? Les decía yo, ¿qué pasa si dejas el celular? ¿Qué pasa, por ejemplo, y ahorita apenas falleció mi tía y yo les decía, ¿qué pasa en esta parte donde decía mi tía? Sobrina, si vienes, por favor, tráeme mi celular, porque estoy desconectada del mundo. Y tú así de, uff, ¿no? O sea, estando en pleno, pues sí, hospital, su dolencia en ese momento era, no tengo mi celular, no tengo comunicación con el exterior. Y pasa lo mismo con los niños. Esta parte donde incluso me ha tocado ver que fallecía la abuela y subían, abuela, no sabes cuánto te voy a extrañar. Ya no va a haber quien me consienta y me ame como tú. Y perdón, pero yo sí me preguntaba, ¿en el cielo o donde esté la persona habrá internet? Sin embargo, pareciera una parte de desahogo o de pequeño enlace con la persona, como si al escribirle ella siguiera aquí, conmigo, como si no estuviera ausente, ¿no? Entonces, hay que ver toda esta parte también de las redes sociales, del internet, que en definitiva se han convertido en una realidad alternativa del afrontamiento del dolor, ¿no? Cuando terminan con los novios, ¿qué tal? No sé si les ha tocado también ver esta parte que terminan con los novios y empiezan a subir a las redes. Lo mismo, la manera en que viven el duelo a través de la tecnología, a través de esta parte de que la gente te diga, ay, no sabes cómo lo siento, estoy contigo, ay, amiga, ya encontrarás otra persona que te ame, ¿no? Sí, cierto, nos dice Lorena Álvarez, dice, ahí entra el sistema de creencias de cada quien y como tanatólogos no podemos juzgar eso, ¿ok? No, no estoy en el plan de juzgarlo, nada más estoy de alguna manera compartiendo. O sea, no, no es como de, ¿por qué lo hacen y no deberían de hacerlo? No, 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 no. Entiendo que cada quien, y vuelvo a lo mismo, viven su duelo como ellos consideran, ¿vale? Independientemente digamos que de mi manera de pensar, obviamente, ante todo, está el respeto para todas las personas dolientes. ¿Ok? Y bueno, el duelo tan antiguo como la humanidad convive actualmente con la multitud de formas de comunicación y relación marcadas por Internet y las redes sociales. Estas relaciones han generado nuevos modos de comportamiento y conducta en el proceso de aceptación individual y social de la muerte. Entonces, es esta parte donde de alguna manera, digamos que es sanar con el apoyo de las redes, o al menos, vuelvo a lo mismo desde mi perspectiva, yo lo veo así. Es como en concreto el uso de la tecnología de la información y la comunicación, lo que tanto le llaman el TIC, y de modo especial con las redes sociales. Es mediante nuevos patrones de afrontamiento, de la manera en como el adolescente y muchas veces también el adulto afronta esta pérdida que le permite ampliar el concepto o el significativo del duelo, obviamente transformando su experiencia en compañía del individuo, porque muchas veces también es eso, un celular, también se vuelve una compañía del individuo en el que experimenta situaciones semejantes, ¿no? En el que probablemente incluso encuentre empatía con otras personas, ¿no? Esta parte donde también les escriben, entiendo perfectamente por lo que estás pasando, estoy contigo. Y por qué no también decirlo como tal, ¿no? Es sanar con el apoyo de las redes. Es sentir ese bálsamo, esa caricia a través probablemente también de ese mensaje. Y sí, las creencias y los valores acerca de la muerte pues comienzan a ser una expresión virtual, donde aceptar el duelo es aceptar la muerte e integrar la pérdida. Y se encuentra en la red pues un espacio y un tiempo donde nos permita una alternativa para sanar, ¿no? Y repito, cada persona lo vamos a vivir de manera diferente, lo vamos a sanar de manera diferente. Lo que a muchos les funciona, a otros no, y lo que a otros no, a otros sí.
Y bueno, entramos en esta parte de lo que es el duelo en adultos mayores. ¿Me pueden apoyar con la lectura, por favor, chicos? El duelo en adultos mayores. Gracias. El proceso de envejecimiento conlleva una serie de desafíos emocionales y uno de los más significativos es enfrentarse a la pérdida de seres queridos. A medida de que envejecemos, es natural que enfrentemos la pérdida de amigos, cónyuges y familiares. Durante esta etapa, los adultos mayores pueden expresar algunas pérdidas. Algunas de ellas son capacidad productiva, sobre todo en la jubilación, viudez o divorcio, fallecimiento de hijos, amigos y otros seres queridos, pasar de independencia a la dependencia, principalmente por motivos económicos, pérdida de la movilidad y de la imagen corporal. Gracias. Y sí, a medida que envejecemos, es natural que enfrentemos la pérdida de amigos, cónyuges y familiares. Y bueno, agrego a las mascotas. Cuando sufrimos una pérdida, ya no somos los mismos. La pérdida son experiencias muy personales que de alguna manera nos van a transformar la vida, así como los hábitos, los gustos, la música, muchas cosas van a ir cambiando, incluso hasta nuestros horarios. Cada individuo tiene diferente grado de resiliencia, que consiste en la capacidad para superar situaciones difíciles o traumáticas para enfrentarlas. Entre las personas destacadas y vinculadas con el trato personal en adultos mayores, también se encuentran los cuidadores primarios, las enfermeras, los médicos, trabajadores sociales, psicólogos, gerontólogos, geriatras, entre otros. Todos estos personas de la salud también son personas que van a estar muy en contacto con los de la tercera edad. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando nos llegamos a la vejez? En esta etapa, obviamente, vamos perdiendo capacidad productiva, el deterioro de la memoria, características y personalidades. También vamos incluso volviéndonos un poquito más necios, yo diría, ¿no? Y cuando hablamos del deterioro de la memoria, vamos a ver la disminución de las capacidades personales, intereses intelectuales, pérdida del cambio de roles. Aquí es donde muchas veces los padres se convierten en hijos o incluso los abuelos dejan de tener esa autoridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los roles se cambian? A veces las personas mayores em, pareciera que ante esta situación, y vuelvo a la tecnología, yo no sé manejar el internet, yo no sé manejar el celular, yo no entiendo estas nuevas tecnologías, pero mis hijos sí porque estudiaron. Ellos saben todo. Y entonces, ¿qué crees? Vas delegando poco a poco esta parte de jerarquías, ¿no? Y se van cambiando los roles, porque entonces tú te vuelves codependiente. Ay, no, pues es que mi hijo que sabe que me ayude. No, pues es que ellos que saben que lo hagan. Y entonces yo diría aquí, ¿por qué el adulto pierde el interés por seguir creciendo, por seguirse capacitando, por seguirse actualizando? Porque también me ha tocado adultos que la verdad es me dan la vuelta con la tecnología. Y eso es factible, eso es bastante regocijante para mí, porque ahí es donde ese poderío que ellos van delegando a los hijos, es donde se da este cambio de roles. Es donde ahora paso de ser el padre al hijo. Ah, es que la abuela no sabe. Es que la abuela, ¿qué va a saber de estas modernidades? Y ahí es donde también se va haciendo el cambio de roles. Ahora, esta parte también donde nos dice el estar en familia, los comunitarios. ¿Qué pasó ahorita en pandemia? No dejábamos salir a las personas de tercera edad, ¿cierto? Porque eran personas vulnerables. Pues le tengo noticias. Hay pacientes que todavía no salen de su casa por miedo a ser contaminados, a ser contagiados. Y entonces ya no hay esta interacción con la familia porque ya no salen, ya no hay esta convivencia con amigos de la misma edad. Y ahí es también donde empieza a perderse este duelo de la independencia, esta pérdida de la autonomía, de la capacidad de adaptación ante la vida,
del sentido de vida. Es como de lo que teníamos anteriormente, ¿no? Esta creencia de naces, creces, te reproduces y mueres. ¿Y no hay nada más allá? ¿Cuál es tu sentido de vida? Yo me atrevería a decir que el sentido de vida siempre lo hay, no importa la edad que tengas. ¿Qué desemboca todo esto? Pues obviamente soledad, depresión y estrés. Y bueno, finalmente las pérdidas de enfrentar las personas adultas, pues es esta parte, ¿no? Decíamos el nivel social, ya que aquellas relaciones con la jubilación o la disminución de recursos económicos que conlleva la modificación del rol que tiene en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el jubilado, ya sea hombre o mujer? Pero normalmente casi creo que lo veo más en los hombres, porque la mujer pasa de jubilarse a dedicarse al hogar, a los nietos, a los hijos, y encuentra un sentido de vida en esa parte, o era algo que ya le hacía falta también, ¿no? Físicamente, mentalmente, ya estar como que en casa. Pero el hombre es como de, ya no sirvo para nada. ¿Ya para qué sirvo? Ya no proveo, ya no soy capaz de pagar algo por mí mismo, ya todo me lo tienen que dar, ya no tengo autoridad en esta casa porque ya no traigo dinero. Y hablo obviamente de creencias, ¿no? Estamos en un México machista, en un México, y vuelvo a lo mismo, no estoy criticando, solamente estoy poniendo puntos para que ustedes los puedan ver, ¿no? Entonces, bajo este estándar machista, pues, ¿qué pasa? Si yo no soy buen proveedor, de alguna manera estoy perdiendo este poderío como hombre, este estándar. Entonces, a nivel social me afecta, ¿no? El nivel biológico puede encontrarse con la adaptación de enfermedades crónicas, degenerativas, la presencia de condiciones de discapacidad o disminución. ¿Qué pasa con las gentes que ya no escuchan bien? ¿Has notado? Se aíslan, están tristes, a lo mejor un poco apáticos. Y también es un duelo. El nivel psicológico, la disminución de la función cognitiva, así como síntomas de trastornos afectivos, entre ellos la depresión y la ansiedad. Y aquí yo podría decir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando pierdes a tu pareja? ¿Qué pasa cuando yo tuve una pacientita que todo se lo hacía a él? Él cambiaba el tanque de gas, él veía la luz, todos los pagos. O sea, ella no hacía nada, literal. La tenía súper, súper protegida y súper mimada. Oh, cuando él fallece, ella, ¿qué crees? Decía, es que soy una perfecta inútil, no sirvo para nada. Y entonces habría que trabajar la autoestima, el autocuidado, el sentido de vida, toda esta parte que le demostrara que había sido hermoso vivir esa etapa de ser protegida, cuidada y mimada, pero que hoy le tocaba ver por ella misma, le tocaba resignificar su vida, le tocaba descubrir quién era Claudia y le tocaba vivir una nueva etapa que pudiera saborear con esta resiliencia de haber perdido a su pareja. Y ahí es donde yo vuelvo a decirte, el duelo cambia mucho la vida. Y bueno, nos vamos a los aspectos éticos y legales, en donde vamos a empezar aquí a hablar un poquito más, tanto de lo que son a nivel jurídico. Ahora, la enfermedad terminal, y aquí me gustaría, por favor, chicos, apóyenme con la lectura. ¿Quién dice yo? Yo. Gracias. Adelante. ¿Qué se entiende por enfermedad terminal? Enfermedad terminal. Enfermedad avanzada en base evolutiva e irreversible con síntomas múltiples, impacto emocional, pérdida de autonomía, con muy escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses, en un contexto de fragilidad progresiva. Las enfermedades terminales, según la OMS, dice que a todo padecimiento reconocido, progresivo, irreversible e incurable que se encuentre en estado avanzado,
donde exista certeza razonable de la muerte a corto plazo, cercano a 6 meses. Gracias. Bueno, el proceso final de la vida constituye un ámbito especial y complejo en la sociedad tecnológicamente desarrollada. La gestión de dicho proceso genera pues digamos que un DRIME ético que requiere de la mirada atenta y respetuosa de las personas. Y aquí es donde nos vamos a enfocar en parte a lo que es el enfermo, el paciente, pero sin olvidar la parte fundamental, que es el cuidador primario. ¿Ok? Y va a entrar también aquí los médicos, van a entrar familiares, enfermeras. En estos aspectos éticos y legales de la muerte, constituye un deber de la ética de los profesionales de la salud, de los médicos y enfermeras y de todo el cuerpo técnico que acompaña a morir dignamente al paciente. Respetar escrupulosamente sus decisiones y paliar de un modo integral todas las manifestaciones de dolor y de sufrimiento. Procurar una muerte pacífica teniendo en cuenta el sistema de valores y de creencias del paciente, donde constituye un imperativo ético de primera orden. Sin embargo, este deber profesional abre un ámbito de interpretación y de práctica en virtud de los contextos, de los actores implicados y del sistema de creencias de valores profesionales del paciente y de sus familiares. La expresión acompañar a morir dignamente constituye un desideratum de albergar prácticas y decisiones de muy distantes naturalezas y que, en ocasiones, legítimas acciones que se ubican en planos opuestos. Entonces, aquí lo primero que vamos a tomar en cuenta es qué es lo que el paciente requiere, cuáles son sus creencias. Y aquí es donde muchos vamos a estar de acuerdo y otros no vamos a estar de acuerdo. Porque muchos te comentan, Dios me dio la vida y Dios es quien me la quita. Hasta que Dios decida, en las manos de Dios, que se haga su voluntad. Y obviamente hablo nada más del catolicismo, pero también nos podemos encontrar con personas de diferentes religiones y con base a ellos es como se debe de actuar, bajo sus creencias, bajo sus ideales, bajo las tomas de decisiones que tome el paciente y la familia. ¿Ok? Aquí es respetar lo que ellos decidan. El paciente tiene derecho a obtener alivio efectivo de su dolor y de sus síntomas, aun si los médicos o medidas requieran para ello le redujeran el tiempo de vida restante. El paciente tiene derecho a que las necesidades y temores de sus seres queridos sean atendidos en cuenta antes y después de su muerte. El paciente tiene derecho a recibir asistencia espiritual siempre que lo solicite y a que le sea respetada su creencia religiosa, cualquiera que ésta sea. El paciente tiene derecho a conocer y recibir explicaciones sobre los costos de los servicios recibidos en situaciones de urgencia y se le debe atender sin exigir pago previo. El paciente tiene derecho a morir con dignidad, tan confortable y apreciable como sea posible. El paciente tiene derecho a mantener hasta el final de sus días la misma dignidad y autonomía a la que ha tenido derecho en la vida. También tiene derecho a obtener información veraz, franca y completa acerca de su diagnóstico, opciones de tratamiento y pronósticos. También va a tener derecho a ser atendido por profesionales sensibles a sus necesidades y temores en un proceso de aproximación a la muerte, pero competentes en su campo y seguros de lo que hacen. El paciente tiene derecho a ser el eje principal de las decisiones que se tomen en la etapa final de su vida y el paciente tiene derecho a que no se le prolongue el sufrimiento identificadamente ni se apliquen medidas extremas y heroicas para sostener sus funciones vitales. Y bueno,
Todo esto pues nos habla de facultades que la ley le otorga a un enfermo en situaciones graves o irreversibles de su salud, indicadores para mejorar la integridad del ser humano y su dignidad, como de lo que es la confrontación de la persona. Ahora, cuando hablamos de esto, pues vamos a hablar obviamente de la eutanasia. Y la eutanasia es la intervención de aceptar voluntariamente por el paciente y realizar por un profesional médico que acelere la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimiento y dolor innecesario. Ahora, recordemos también que la eutanasia no en todos los estados o países está aceptada. La eutanasia obviamente puede ser pasiva o negativa, que le llaman, puede ser indirecta, voluntaria o involuntaria. Entonces, todos estos temas los vamos a ir viendo con más detalle más adelante, pero son los tipos de eutanasia que tenemos, ¿vale? La voluntaria, que obviamente nos va a indicar que el paciente está de acuerdo, la involuntaria, lo que es la indirecta y lo que es la negativa, ¿va? Eso es lo que vamos a ir viendo en cada una de ellas. Y obviamente, pues, siempre recordar que va a ser con la colaboración de quién, pues del paciente o del familiar, bajo sus creencias. Y nos vamos con la oratanasia. ¿Me ayudan con la lectura, chicos, por favor? Se refiere a permitir que la muerte ocurra en su tiempo cierto, cuando deba ocurrir. Los profesionales de la salud están capacitados para otorgar al paciente todos los cuidados y tratamientos para disminuir el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad y el curso de la muerte. Así es, ¿no? Entonces, ¿aquí hay alguna duda con esto? Ok. Y pasamos Yo, finalmente. perdón, tenía una duda. Adelante. ¿Esto tiene que ver con los cuidados paliativos Un o poco es otra sí. cosa? Sí, Ok, un poco sí. Sí. ok. Igual lo vamos a abordar más adelante todo esto de cuidados paliativos, porque también me interesa que veamos aquí el burnout en los cuidadores. Y también hablamos de parte del duelo por parte de los cuidadores primarios, ¿no? Esta parte donde pierden su personalidad, su autonomía por el cuidado de los pacientes. Bueno, finalmente hablamos de distancia. Igual, si me pueden por favor ayudar con la lectura. Yo. El Gracias. concepto de distancia, por el contrario, se refiere a la prolongación innecesaria del sufrimiento de persona con una enfermedad terminal, mediante tratamientos o acciones que de alguna manera calman los síntomas que tienen y tratan de manera parcial el problema, pero con el inconveniente de estar prolongando la vida sin tomar en cuenta la calidad de vida del enfermo. Ujú. Y entonces, bueno, lo decía yo hace rato, estos temas en la actualidad pues son motivo de debate constante, ¿no? No nada más entre los profesionales, sino también entre los familiares. ¿Por qué? Pues porque obviamente con la creencia del ser humano pues todos sabemos que la vida o el derecho a decidir sobre la vida humana pues no lo tenemos a veces nosotros. Sin embargo, también considero que en ocasiones es necesario para evitar toda esta parte de sufrimiento y porque tan simple como que ya no es calidad de vida para la persona. Es como de alguna manera seguirse aferrando a que la persona permanezca viva. Y vuelvo a lo mismo. Todo es desde el total respeto hacia las personas que estén viviendo en una circunstancia como es esta, ¿no? La decisión de que tienen que tomar es difícil y queda a veces en esta parte porque muchos pacientes dicen, no, es que yo cómo voy a quitarle la vida a mi padre o a mi madre.
es como una especie de no quedarte con este remordimiento de que yo fui quien decidió que acortar la vida de mi ser amado. Entonces también entramos en estas partes, ¿no? Hay hermanos que a lo mejor la mitad dirán sí, porque ya no queremos que papá, que mamá sufran, y otros dirán no, ¿quiénes somos nosotros? Y si lo van a decidir, decídelo tú, pero entonces tú eres el asesino de mi madre, o tú fuiste quien tomó esta decisión, ¿no? Entonces nos encontramos mucho con estas partes tan difíciles, decisiones de tomar, ¿no? Y bueno, hablamos del duelo por suicidio. Y a ver, se los agrando, chicos, ahí. Ahí está bien, licenciada Fabiola. Ok, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Perdón. ¿Qué es el suicidio? Suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida. Una persona que se suicida posee la intención de morir y causar su propia muerte. El comportamiento suicida incluye suicidio consumado, intento de suicidio e ideación suicida, pensamiento e ideas. El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos, sino también a las familias y a las comunidades. Cada año más de 703,000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Gracias. Bueno, pues enfrentar la pérdida de un ser querido siempre es difícil, pero perder a alguien por suicidio puede agregar otro nivel de dolor a su duelo. Esta conmoción y la angustia tras el suicidio puede parecer abrumadora. Además de lamentar la muerte de un ser querido, es probable que luche con una serie de emociones conflictivas por aceptar la naturaleza de la muerte. Y aquí es donde van a surgir N y miles de preguntas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no me preguntó? ¿Por qué no pude ayudarle? Perdón, licenciada Trini, adelante. Disculpe, maestra, es que, bueno, estaba yo, disculpe, antes de que continuemos con lo del suicidio, sí me gustaría, si me permite, regresarme un poquitito a lo que estaba diciendo antes de la eutanasia, ortanasia y distanasia. Lo que pasa es que, por ejemplo, en cuanto a la eutanasia, en nuestro país no se acepta por ley, no se puede aceptar eso. Sin embargo, existe algo que se llama voluntad anticipada. ¿Por qué le comparto esto? Porque de pronto el tema de la muerte en el desayuno, platicando entre la familia, no es un tema que a nadie le guste tocar. Así Y de es. pronto sí es importante, y lo digo porque son de las cosas que yo comparto con mis alumnos, esta parte de saber qué es lo que la otra persona quiere y cómo lo quiere. De pronto, en mi caso, bueno, por COVID yo estuve hospitalizada un tiempecito por las complicaciones. Y el problema tiene que ver con el hecho de que mi familia supiera qué es lo que yo quiero y cómo lo quiero. El problema, y ahí me voy al otro tema anterior, que es lo de los adultos mayores, que es el tema con la gente que yo trabajo en una institución de adultos mayores y doy clases en eso en la escuela. Es que en el caso específico de los adultos mayores, además, se tiene esta idea de que ellos no tienen la posibilidad de decidir cómo quieren y de qué manera quieren morir. Entonces, estas medidas heroicas que usted menciona, porque muchas veces se cae en algo que se llama encarnizamiento terapéutico, cuando les ponen sondas y una serie de cosas para prolongar su vida, tienen que ver con lo que usted comentaba, esta parte de cómo decidir. Entonces, por lo menos aquí, tanto en la escuela como en la institución, se ha colocado lo que se llama comité de ética. Y en ese comité de ética, dentro del expediente, se coloca y se les hace una entrevista para preguntar y saber cuántos ellos están conscientes, evidentemente, porque hay personas que ya tienen un deterioro cognitivo importante, de qué manera quieren ellos que sea de esta última etapa. Y entonces es ahí donde empezamos a hacer un cambio muy fuerte que la misma OMS se propone, de que es importante tomar en cuenta la voluntad, insisto, y además se hace a través de un documento. No quería dejar pasar eso porque sí es importante, porque finalmente es algo con lo que tenemos que trabajar los que queremos trabajar en tanatología.
Así es, muchas gracias. Sí, o sea, de hecho, permítanme recordarles que ahorita nada más es como la pequeña introducción a todo lo que vamos a abarcar en cada uno de los temas. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, licenciada Trini. ¿Por qué? Porque creo que la cultura frente a la muerte no la tenemos. O sea, de hecho, hablar de la muerte es como si habláramos de dinero también, ¿no? Que también es igual. ¿Cómo vas a andar contando los pesos o cómo vas a andar hablando de lo que tienes o de lo que careces? Lo mismo pasa con la muerte. Hablar de la muerte, muchas de las personas llegan a pensar de cállate, porque la estás invocando, ¿no? Esta cultura en la que no se nos ha enseñado a ver de manera natural este ciclo de vida. Porque si bien algo tenemos seguro, son dos cosas. Cuando nacemos, la manera en cómo queremos vivir y la muerte, que sí o sí vamos a llegar ahí, no hay manera de evitarla. Todo ser vivo, su culminación es eso, la muerte. Pero repito, a veces hasta la simple palabra hay personas que les incomoda o les cala, las llena de miedo, de temores, de angustias. Y todavía decirles, yo quiero morir así, así. Y el día que yo me muera, un ejemplo, ¿no? Yo les digo a mis hijos, el día que yo me muera, por favor, nadie de negro, todos de blanco. Y si se puede, pues traten de no estar tan tristes o llorando porque me voy a la casa, regreso al lado de mi padre. Y eso para mí es motivo de fiesta, porque regreso a mis orígenes, ¿no? Desde mi creencia católica, regreso al lado de Dios, regreso a donde yo surgí. Entonces, por eso es que a mí, en mi caso, yo no quiero que la gente vista de negro. A mí me gustaría mucho y me encantaría que la gente vista de blanco como símbolo de, pues, de haber vivido yo mi vida satisfactoriamente y de tener las puertas abiertas para que me reciban, ¿no? Desde mi creencia, desde mi manera de ver la muerte. Que estemos preparados, totalmente de acuerdo. Nadie estamos preparados para morir. Si nos dieran un ultimato, creo que también todos temblaríamos, pero sabemos que al final ese es el desenlace, ¿no? Entonces, pues sí, hablaremos un poquito más también de la cultura de la muerte ya más adelante. Ok, gracias, licenciada. Y bueno, finalmente hablábamos del suicidio, en donde obviamente puede haber sentimientos de culpas, ¿no? Con estos deseos de poder haber hecho más para evitar que la persona se suicidara, el enojo consigo mismo o con los demás por no haber detectado a tiempo alguna pista sobre la intención de esta persona que se suicida, ¿no? El enojo de que por qué mi ser querido no me tuvo la confianza de haberme dicho por lo que estaba pasando o sentirme enojado con él porque me abandonó. Y muchas personas en duelo por suicidio empiezan a cuestionarse la relación que compartían con la persona, ¿no? ¿No me amaba? ¿No fui suficiente para que se quedara? ¿No me tuvo confianza? ¿O por qué no le gustaba la vida? Algunos incluso tienen sus propios sentimientos de suicidio. Y todo obviamente se va a ir agravando con esta persistencia del por qué lo hizo, por qué sucedió. Y el suicidio pues es un acto deliberado de quitarse la vida cuando una persona que se suicida posee la intención de morir y causa la muerte propia. Estas personas no es otra cosa más que viven su propia realidad. Lo que ellos en ese momento piensan, sienten, es lo único que pueden ver. Y es lo que para ellos es verídico en ese momento. Y probablemente sea la causa por lo cual ellos toman la decisión al no encontrar, digamos que una puerta de escape ante lo que están viviendo, toman esa decisión. Y algunos los podrán tachar de cobardes. Sin embargo, creo que para quitarse la vida hay que tener mucho valor, mucho valor. No, ahora sí que no es tan fácil, ¿vale? Hay algunos signos de advertencias, pues la mayoría de los suicidios son percibidos de signos de advertencias verbales o conductas como hablar sobre quererse morir,
sentir una gran culpa o vergüenza o sentir una carga más para los demás, sentirse vacío sin esperanza y atrapado o sin razón para vivir, sentirse extremadamente triste, ansioso, agitado o lleno de ira, con dolor insoportable y ya sea emocional o físico. Y aquí cuando dije con dolor insoportable, ¿cuántos niños no sufren de bullying en los colegios y llega a ser tan insoportable que deciden parar todo esto quitándose la vida? ¿Cuántos jóvenes no soportan el que el amor de mi vida ya no lo es y se cortan y se quitan la vida? ¿Cuántos jóvenes o personas el divorcio de sus padres también para ellos es fatal? Y tantas y tantas y tantas causas y contextos por los cuales ellos toman esta decisión. De igual manera, cambios de comportamiento como hacer un plan o investigar formas de morir, alejarse de los amigos, decir adiós, regalar artículos importantes o hacer un testamento, hacer cosas muy arriesgadas como conducir con velocidad extrema, mostrar cambios de humor extremo, comer o dormir demasiado o muy poco, consumir drogas o alcohol con más frecuencia y pueden ser signos de advertencia del suicidio. ¿Y por qué? Porque muchas veces en esta búsqueda de que tratan de huir de lo que están pensando, de lo que están sintiendo o de lo que están viviendo, ni el alcohol es suficiente para dejar de pensar en el suicidio. Ok, antes de pasar a la siguiente página, me gustaría también, ok, mencionarles que si bien no mal, todos sabemos, septiembre es mes del suicidio. Septiembre está simbolizado por estos moñitos amarillos o incluso por girasoles que también son amarillos. Y bueno, este color pues se asocia con la prevención del suicidio en honor a la historia de Mike, un joven que se quitó la vida en 1994. Este adolescente, conocido por su personalidad, pues más que nada alegre y un talento que pues lo distinguía, en donde una de sus obras fue la restauración de un Mustang en el año de 1968. ¿Y qué creen? Pues este mismo carro fue la tragedia en donde él, a través de esto que decíamos, correr con velocidad, se mata y obviamente él deja una nota para sus padres antes de fallecer diciendo, no se culpe a mamá ni a papá, yo los amo. Y pues bueno, a raíz de su muerte, sus amigos y familiares pues empezaron a repartir cintas amarillas con mensaje de apoyo pidiendo a las personas en crisis que buscaban ayuda. Y este gesto pues llegó a transformarse en un movimiento global conocido como Proyecto Cinta Amarilla. Ahí es donde el color amarillo ahora representa la prevención del suicidio. Por esta parte donde, pues, comparada de alguna manera con el Mustang, que era de color amarillo, y por, de alguna manera también, cuando se acerca uno de los compañeros o amiguitos de Mike a darle el pésame a la mamá, le dice, no estás solo, recuerda que yo estoy aquí. Entonces, creo que es una frase bastante fuerte para nuestros jóvenes o para las personas que deciden de una u otra manera quitarse la vida. No están solos. Muchos de nosotros profesionales estamos aquí. La vida tiene solución. Aunque hoy por hoy parezca que no, ten la seguridad que sí la hay. Entonces, este tema también va a ser profundizado más adelante, pero es un tema que hoy en la actualidad los jóvenes lo están abordando demasiado. Entonces, incluso en los retos, ¿no? Que llegan a mencionar, estos retos de a ver, tómate una foto
como si te cayeras al precipicio, pero no te caes, donde también ponen en riesgo su propia vida, y a veces sin pensarlo y a veces por cumplir este reto. Bueno, suicidio y todo. No, pues ahorita Y bueno, aquí las señales de alerta del suicidio, pues es hablar o escribir con frecuencia sobre la muerte o sobre el suicidio, hacer comentarios sobre sentirse incapaz, inútil o que no tienen valor. Por ejemplo, aquí, ahorita que leí este renglón, hubo un paciente que perdió el trabajo, 43 años, y esa fue su frase: soy un inútil, ya de nada valgo. Y bueno, tristemente perdió la vida. Usar expresiones que muestran la falta de motivación para vivir o la falta de un sentido de propósito de vida, ¿no? Por ejemplo, escribir frases como sería mejor que deje de existir o quiero acabar con este sufrimiento. El aumento del consumo de alcohol y o abuso de drogas, en un principio es como buscar puertas de escape ante la idea de suicidio, y pues no siempre, porque a veces el alcohol también o la droga al contrario, te lleva más todavía a cometer esta parte, ¿no? Aislamiento de los amigos, de los familiares, de las comunidades, pierden el interés por toda esta parte, este contexto, compartiendo compartimientos imprudentes o hacer actividades más riesgosas. Es lo que yo les comentaba, ¿no? Esta parte de a veces los retos de tomarse fotos en lados no muy seguros. Marcar estos cambios de humor van de la tristeza al enojo o del enojo a la depresión, toda esta parte. Hablar sobre sentirse atrapados o sobre ser una carga para los demás. Entonces también, por ejemplo, hablaremos más adelante de los que se suicidan en los centros reformatorios. Hablaremos incluso de ancianos, de personas adultas que también se quitan la vida. ¿Tenemos problemas con internet, chicos? Ok, parece que solo es de la licenciada Fabiola. Esperemos que solamente sea así. De todos modos, me comentan, ¿vale? Y pues bueno, obviamente vamos a hablar de autolesiones, que consisten en hacerse daño de manera deliberada para aliviar algún tipo de angustia emocional, ya que es la forma más común de autolesión, pues es cortarse o pellizcarse la piel. Para las personas que también se autolesionan al quemarse a sí mismos, que también es una manera de autolesionarse, rascarse la piel a manera de dejársela rojiza o incluso provocar abrirla, ¿no? También el tatuarse se considera ahora también una forma de autolesión. El golpearse o incluso de alguna manera buscar esta parte de golpearse. En ocasiones también personas que se dejan caer de las escaleras, es una manera también de autolesión. Y bueno, las autolesiones son más comunes en niñas que en niños y su aparición suele producirse alrededor de la pubertad. Ahora, el comportamiento en el que se causa daño a uno mismo, pues es con la intención, obviamente, de alguna manera de causarse esta autolesión. Esta parte donde en algún momento se entrevistaban a las personas y nos decían, es que si yo me corto, en ese momento toda mi atención va hacia mi herida, hacia lo que yo me provoqué y dejo de pensar en todo lo que no quiero pensar. Entonces, en ocasiones también lo hace con esa finalidad, buscan como una manera de escape ante lo que están viviendo. En ocasiones, y no muy frecuente, pero también cuando los papás se están divorciando y empiezan a pelear, los niños esta manera como de ensordecer lo que están escuchando, también llegan a autolesionarse. Es como sustituir un dolor por otro, ¿no? Señales de que podrían estar autolesionándose, bueno, hablan de autolesión, tienen cicatrices de aspecto sospechoso, tienen heridas que no se curan o empeoran, tienen cortes en el mismo lugar y normalmente los cortes siempre, cuando hacen el cutting,
Normalmente es en piernas, en brazos, en lugares donde papá o mamá no los puedan ver. Entonces, incluso hay quien llega a hacérselo en los costados, ¿vale? Y bueno, pues es la manera en que ellos de alguna manera lo buscan como sustitución de un dolor o del otro, o llega un punto en que hay personas en que lo sienten como algo satisfactorio, como quien se sube a una bicicleta y wow, qué padre, la adrenalina, es como que me corto y se siente rico, qué padre. Por eso es que ahora se dice que el tatuaje también es una manera de autolesión, porque esa parte de estar sintiendo el bzz en el tatuaje, pues es satisfactorio, es como parte de, ¿no? Aumentar su aislamiento, también son personas que usualmente se aíslan y pues obviamente a veces lo hacen por la depresión y a veces también es para seguirse autolesionando. Recolectar herramientas afiladas como fragmentos de vidrio, alfileres de seguridad, tijeras, todo aquello que sea punzocortante y que les pueda causar la herida, para ellos es una arma factible. Visten camisas de manga larga en clima cálido, obviamente, para que no se vean sus brazos. Evitan las actividades sociales, por ejemplo, los deportes en los colegios, porque tienen que usar short. Entonces, pues obviamente tienen las piernas todas marcadas y pues evitan también las preguntas y las interrogatorias. Usan una gran cantidad de parches, curitas. Se niegan a entrar en el vestidor o cambiarse en de ropa en la escuela. ¿No? Entonces, toda esta parte. Lick, su micrófono, por favor. No, ya, ok. ¿No? Entonces, no se van a considerar como autolesiones. Y el propósito principal de esa conducta, pues es el placer. Ya lo decía yo, esta parte de que les causa placer el estarse autolesionando o que cambian una por otra. La decoración de algunas partes de los cuerpos también entran, como los piercing. Y hablamos de piercing desde el ombligo, hablamos de los piercing en oídos, cuando traen todo el oído así, de piercing. Hablamos también cuando se cortan, incluso ven que dividen la lengua en dos, o se ponen piercing en los labios, piercing en la nariz, en las cejas. Toda esta parte también son como autolesiones. Pues obviamente toda esta parte va bajo lo que son las creencias, los rituales, incluso, por ejemplo, esta parte en donde muchas veces se queman ay, se me olvidó esto. Cuando forman parte de algunas congregaciones, también llegan a traer pequeños sellos. Obviamente no se ve tan típico en la ciudad, se ve un poquito más alejado. Em, por ejemplo, también esta parte en donde las comunidades incluso les cortan el himen a las mujeres para que lleguen a tener satisfacción sexual, también es considerado como una autolesión. Y bueno, pues a final de cuentas no sería autolesión porque se los realizan otras personas, pero en sus creencias culturales está aceptado, ¿no? Esta parte. Ahora, las personas, ¿por qué se autolesionan? Bueno, las personas que se autolesionan lo hacen para que sus emociones vuelvan a la normalidad. Cuando sienten una emoción fuerte e incómoda, no saben cómo manejarla y entonces esta parte donde es como volver en el aquí y en el ahora, es como esta parte que buscan la realidad, pero saben que lastimarse a ellos mismos va a reducir esta incomodidad rápida. Las personas que se autolesionan a menudo sienten que no pueden expresarse y de alguna manera el enojo, el llanto, la tristeza es como írselo marcando en el cuerpo, ¿no? Las personas, obviamente, que tienen estos sentimientos, pues son personas con sentimientos de estrés, de dolor, de miedo, de ansiedad, y queda, pues, obviamente, su interior, pues, marcado de alguna manera a través del crecimiento. Y finalmente, pues, dan lugar a una conducta autoagresiva. Estas personas también, pues, tienen diferentes niveles sociales, no es nada más de un determinado nivel social, no nada más es en determinadas edades, va también igual en diferentes edades, en diferentes niveles sociales. Normalmente o muy comúnmente va a ser dado en adolescentes, en niños, y pues se dice que es más frecuente en las mujeres que en los hombres.
Y pues obviamente esto más que nada es como una vía de escape o de intercambio de dolor. Ok. Y nos vamos a lo que es estrés y burnout en profesionales de la salud. Y aquí sí, la doctora Trini, ¿quién mejor que experta para saber lo que es esta parte, ¿no? Del estrés, del burnout. Y bueno, según la OMS, el estrés laboral es la relación que puede tener el individuo frente a exigencias y presiones laborales que no se ajustan a su conocimiento y capacidad y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. Lo anterior se agrava cuando el trabajador siente que no recibe suficiente apoyo de sus supervisores y colegas, cuando tiene un control limitado sobre su trabajo y la asignación de recursos o la forma en que puede hacer frente a exigencias y presiones laborales, debido a adoptarse decisiones basadas en criterios de escapar de su control, ¿no? Creo que una parte muy pues digamos que muy palpable que tenemos, y sobre todo el área médica, el área de enfermería, es esta parte de cuando fue lo de la pandemia, ¿no? La sobresaturación poblacional que existía en los hospitales. Esta parte donde no nada más se hablaba del servicio médico, sino también del aislamiento social que también vivieron ellos, porque era el, ya no puedes regresar, al menos acá en Puebla, ya no podían regresar los médicos a sus casas porque no era seguro, porque muy probablemente podían llevar este contagio a casa y no nada más hablábamos de esposos, sino también de padres y madres, no nada más de médicos, de padres y madres que de alguna manera ya no podían regresar a casa, que ya su deber era más médico. Y entonces las madres médicos, las madres enfermeras, las madres incluso pues dejaban de ver a sus hijos, dejaban de ver a sus padres, dejaban de ver a toda la familia por esta parte de quedarse al servicio médico, ¿no? De hecho, se estuvo convocando mucho al servicio médico, porque no se daban abasto y eran estas 24/7 sin descanso, donde obviamente se da toda esta parte del estrés, de la depresión, porque también hubo médicos que entraron en depresión, de toda esta parte de miedo, con el miedo que vivían constantemente de ser infectados, ¿no? O de no volver a ver a sus familiares en esta parte. Entonces, toda esta parte de estrés, pues va a ir desencadenando el burnout, que en todas las empresas, desde mi punto de vista, se da, ¿no? No nada más en el área profesional de la salud. Y obviamente aquí, pues, la diferencia entre el estrés y el disestrés es que el estrés es una respuesta natural del cuerpo ante una situación desafiante, mientras que el disestrés es una respuesta negativa y perjudicial del cuerpo ante situaciones que sobrepasan nuestra capacidad de adaptación. Ok, a ver, chicos, tengo 2 mensajes. Me dice Amairani, dice, sí, el miedo de ser infectado o de infectar a su familia si tenían contacto con ellos. Exacto, ¿no? O sea, ya es esta parte de, aquí en Puebla se les prohibió a los médicos regresar a casa, entonces ya se quedaban en el hospital. Y de alguna manera, pues siento yo que también, sí, fue manera de protección para los familiares y que eso no se expandiera, pero creo que también se perdió la perspectiva médica, el humanismo médico. En algún punto siento que se le vio al médico como pequeñas máquinas porque dejaron de tener esta sensibilidad humana, no nada más con ellos mismos, sino con sus familiares. Y si algo puedo decir es que volver a casa es sentirse acobijado, es sentirse protegido, es sentirse, de alguna manera les digo yo, como Popeye, tomar tus vitaminas, ¿no? Porque vuelves a ver a tus familiares y fue algo que también se les excluyó a ellos, ¿no? Y bueno, este tipo de estrés y desestrés en el trabajo, pues ya lo vamos a ir viendo también más adelante, les compartía yo. Vamos a ver lo que es agudo, crónico, emocional y traumático.
¿vale? Entonces, toda esta parte vamos a ir también abordando. Y el síndrome de burnout, finalmente, al que vamos a ir llegando, me pueden ayudar con la lectura. Y bueno, creo que esta foto me habla más de toda esta parte, ¿no? Del síndrome del burnout. ¿Cuántos médicos no llegaron a quedar con estas marcas de los gogles, de los cubrebocas, y que hoy en la actualidad, por una simple gripa, ya nadie quiere ocupar cubrebocas porque también fue causa de este trauma, ¿no? El símbolo que ahora significa traer cubrebocas, ¿no? Entonces, adelante, si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor. El síndrome de burnout es un síndrome psicológico que se caracteriza por la existencia de agotamiento emocional, despersonalización y reducción en la realización personal. Dicha entidad es muy común en en las profesiones de ayuda, especialmente prevalentes en profesiones de la salud, pues su importancia radica en que pueden ocasionar serios problemas de no tratarse, como una atención profesional de baja calidad y aumento de los errores médicos. Ujú. Entonces, toda esta parte, igual vamos a ver la parte médica, la parte igual psicológica, porque también como psicólogos también llegamos a tener pues este desgaste también como burnout. Les decía yo, es importante también que nosotros como médicos de repente tengamos nuestros colegas en el que nos podamos apoyar para vaciar también a veces la cabeza de todo esto que estamos pues tratando, ¿no? Con los pacientes. También es importante el área médica y también la vamos a abordar. Y les decía yo también el burnout en lo que son los cuidadores primarios. Esta parte donde también se vuelven como la sombra del paciente. ¿Por qué? Porque se tienen que bañar en menos de 5 minutos, medio desayunan, medio comen, medio cenan, ya no tienen interacción social y muchas veces, normalmente las personas femeninas son las que siempre son las primeras que saltan para decir yo cuido. ¿Por qué? Porque a veces suelen ser la hija que todavía no se casa o la que está divorciada o la que tiene más tiempo o la que no tiene un horario de trabajo porque pues todo el tiempo es estar en casa o sus horarios son más accesibles. Entonces, normalmente casi siempre la mujer, la hija, la esposa, la prima, la tía, la sobrina son las que se quedan a cargo de los pacientes y ahí es donde también entra este síndrome de burnout, ya que también son visiblemente afectadas, ¿no? Ahora, los seres vivos estamos diseñados biológicamente para enfrentarnos a un mundo cambiante. Nuestro organismo pues siempre va a experimentar diariamente ajustes necesarios para resolver determinados conflictos. Pero en algunos casos estos cambios pueden ser transitorios y en otros pueden dar origen a modificaciones más permanentes. Entonces, esta parte, por ejemplo, de la pandemia, ¿cuánto tiempo no estuvieron los médicos? Acá en Puebla se dio mucho esta parte de que cuando ya empezaban a salir, sonó mucho una enfermera que iba en el Metrobús y subió una ama de casa, sube con sus bolsas del súper y al ver una enfermera, imagínate qué pánico le pudo haber causado, qué miedo, qué inseguridad y además también qué estrés, que lo que hizo fue vaciarle a la enfermera una botella de blanqueador. Así. Entonces, imagínate hasta qué grado llega el estrés, hasta qué grado llega esta parte del burnout y cómo puede afectarnos cognitivamente para llevarnos a estas acciones, ¿no? Ahora, todo este proceso que hablamos que es adaptativo, pues va a generar obviamente dinámicas de tensiones conocidas pues como es el estrés. Esta parte donde yo te decía, donde constantemente se están rascando, donde dejan de comer, donde probablemente también se ve afectado el sueño, donde existe esta parte, les digo yo, diarrea verbal, también con la gente que llega a sentir demasiado estrés, les da por hablar, 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 hablar,
o simplemente se quedan callados ante los sucesos. Entonces, pues toda esta parte es lo que vamos a estar abordando durante estos meses en el diplomado. Y pues hasta aquí mi participación. Sí me gustaría saber sus opiniones, tener preguntas, no sé, a ver, coméntenme chicos, estos últimos 10 minutos sí me gustaría dedicarlos pues a sus comentarios. ¿Qué les pareció? Buenos días, profesora. Soy Oscar. Buenos días. Buenos días. Sí, profesora, le quería comentar algo. En el caso cuando comentaba de los cuidadores, no, o sea, ¿sí importa la diferencia de sexos? O sea, si son mujeres o son hombres, ¿hay alguna diferencia? No, en realidad me dirigí más a las mujeres porque dentro de los cuidadores normalmente siempre es la mujer la que atiende a papá o a mamá. ¿Por qué? Porque se tiene la creencia de que, por ejemplo, en el caso de las mamás, es menos la pena o la incomodidad que pueda sentir de si me tienen que bañar o si me tienen que cambiar el pañal, es menos la incomodidad con una hija, con una prima, con una sobrina, con alguien de mi mismo género. Sin embargo, también obviamente, por ejemplo, a veces más que nada se presta esto porque en su mayoría son pues mujeres, porque además tienen más el tiempo porque son amas de casa y por todo esto, pero eso no significa que los hijos o los varones no puedan cuidar, definitivamente no. Yo en mi caso pensaría que si yo fuera varón, si yo fuera papá, no mamá, sino papá, yo me sentiría más cómodo que mi hijo me bañe, que mi hijo me atienda, como que hay más empatía entre hombres, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cruz Roja, en su mayoría, creo que nada más me han tocado 3 hombres que cuidan y cuidan a los papás. Solamente uno de ellos, porque es hijo único, estaba cuidando a la mamá. Pero en general, la mayoría son mujeres. Pero pues sí, obviamente si contamos con, no sé, me atrevo a pensar alguien que su trabajo sea en la tarde o en la mañana y pueda coordinarse con una hermana, con alguien familiar, de decirle, yo veo a mamá en la mañana y tú la ves en la tarde, obviamente también es ahí. Pero un cuidador primario es normalmente alguien de 24/7. Entonces es como que la coordinación familiar entre quienes trabajan, porque hay que comprar medicamentos, hay que ver hospitalizaciones y quienes pueden cuidar. Y ahí es donde yo les digo, normalmente son mujeres las que son cuidadoras, pero eso no significa que el hombre no esté capacitado para cuidar. No, o sea, no, totalmente no. También tengo pacientes que están consagrados al cuidado de sus padres, incluso hasta de una hermana, me tocó verlo y pero también tienen esa capacidad. No, 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 no se trata de géneros en este aspecto. Perfecto, maestra. Muchas gracias por la aclaración. Gracias. A Bueno, usted. creo que vamos a ir cerrando el día de hoy. Les agradecemos muchísimo el hecho de que ustedes nos estén acompañando en este inicio de diplomado, no olvidando que es una masterclass. De antemano, agradecemos sinceramente aquí a nuestra maestra Elizabeth Orozco por su valiosa contribución en esta masterclass. Lick, su ponencia fue excepcionalmente informativa, inspiradora y llena de conocimientos prácticos. Yo creo que vamos a aprender un poquito mucho más dentro de esta dinámica del diplomado en tanatología clínica, intervenciones y procesos profundos. Muchas gracias, maestra, por compartir su sabiduría y experiencia con nosotros. Su participación en esta masterclass ha sido un regalo invaluable para todos los asistentes, ¿verdad? Y Yes. con respecto a nuestros alumnos, queridos asistentes, quiero agradecerles por haberse unido a nosotros en esta masterclass. Espero que hayan disfrutado del contenido y que hayan aprendido algo nuevo y valioso. Yo creo que a veces también traemos muchas ideas que necesitamos aportar y el espacio de estas dos pequeñas horitas no nos abarca para todo lo que nosotros deberíamos obtener y de saber y de dar a conocer. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que todavía hay tiempo para todos aquellos que no se han inscrito a nuestro nuevo curso diplomado. No se lo pierdan.
la oportunidad de profundizar en estos conocimientos y habilidades son únicas y creo que este es el año de sanarnos interiormente y poder ayudar a otros a poder sanarse. Inscríbanse ahora y aprovechen al máximo esta oportunidad. Muchísimas gracias por su participación y esperamos verles pronto en una futura sesión. Si alguien tiene alguna duda, por favor, contáctese con su asesor, aquel que le hizo llegar este enlace, aquel que le hizo llegar esta invitación. Por favor, contáctense para que les puedan dar una beca especial. Así que muchísimas gracias a todos. Licenciada Elizabeth, me gustaría que dejara de compartir pantalla y así poder tomarnos una captura de pantalla todos aquí y agradecerles a cada uno. Yo creo que cada uno tiene la oportunidad de poder enseñarnos algo valioso conforme va pasando este seminario. Así que muchísimas gracias maestra María Trinidad, a Oscar Flores, a Lorena, a Fabiola, a Antonia, a Claudia, a Lorena, a Mayrani, a Catalina, a Tere, a Dalila y también a Guadalupe por estar con nosotros en esta ponencia. Gracias, licenciada Elizabeth. Estamos en contacto, ¿sí? Voy a dejar de grabar y agradezco a todos aquellos que nos van a ver también de manera sincrono. Si ustedes tienen la oportunidad también de inscribirse a este diplomado, no se olviden que es para el beneficio propio, pero también para ayudar a aquel que lo necesita.